Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Lo primero, confirmar en este caso que efectivamente todo lo que ha sucedido con Dogecoin en las últimas horas es simplemente una broma más de Elon Musk. Sabemos que el hombre es muy troll y en este caso pues ha confirmado con este tweet que ha puesto desde su cuenta oficial, donde pone una imagen de una conversación que tuvo hace un tiempo con otro usuario de Twitter, donde bromeaban sobre poner el logo de Doge en el de Twitter una vez comprase Twitter. Y bueno, Elon Musk pone que ha cumplido su promesa, así que nada, esto acabará quitándose en un tiempo, lo más probable, porque no creo que lo vayan a dejar ahí, simplemente es una coña que le ha apetecido hacer y punto. Pero ya os dije que personalmente pues no veo interesante operar Dogecoin, ya que este tipo de cosas nos pillan desprevenidos por completo y no merece la pena, sinceramente, arriesgarse para intentar cazar estos pumpeos que entra porque a Elon Musk le da el venazo. Comentando ya cosas un poco más serias, estas últimas horas, debido a un tweet que puso Kobe, una persona bastante famosa dentro de lo que es la escena de cripto en Twitter, compartió un mensaje encriptado donde decía que parecía ser que la Interpol podría estar buscando a CZ. Ya sabemos que últimamente han salido muchas noticias sobre una demanda a CZ y a Binance. Ha habido bastante ruido también con BUSD. Y esto se ha acabado desmintiendo. Al final no hay ningún tipo de aviso de búsqueda ni de arresto a CZ. Y además CZ todo esto ha comentado que todo el food que está entrando últimamente en torno a Binance probablemente fue patrocinado por otro exchange. No sabemos qué exchange puede ser, tampoco creo que sea muy relevante, pero bueno, sí que es cierto que últimamente hay bastantes noticias negativas en torno a Binance, así que bueno, habrá que tener un poco de cuidado, pero eso siempre, o sea, no sé cuántas veces habré dicho ya en los últimos meses, sobre todo desde que sucedió lo de FTX, que no nos podemos fiar, que hay que protegerse y siempre intentar diversificar para reducir ese riesgo. Nada, esto era más de lo mismo, lo que os comentaba, y ahora otra noticia más, en este caso hablando sobre los tipos de interés. Como os dije en vídeos anteriores, de aquí a que tengamos la reunión pueden cambiar muchas cosas. O sea, ahora mismo las probabilidades han vuelto a estar del lado de que hemos tocado techo en los tipos y que no va a haber un aumento. Pero hace escasos días se valoraba un poquito más, porque sigue estando todavía más o menos 50-50, pero se estaba valorando un incremento. Ahora mismo, como veis, ha cambiado, hay un 57% que piensa que no va a haber incremento, que nos vamos a quedar como estamos, pero de aquí a mayo es que puede cambiar muchísimo. Entonces, nosotros vamos a estar comentándolo en los análisis, viendo un poco la evolución, simplemente para estar pues un poco pendientes de qué puede llegar a opinar el mercado y qué puede llegar a ser lo más probable. Pero bueno, que como veis todavía esto puede cambiar y como sigue todavía 50-50 la cosa, tampoco está decidido. De aquí a mayo es que puede ser totalmente diferente. Más cosas. El CEO de JP Morgan dice que la crisis bancaria no ha terminado y que tendrá repercusiones en los años venideros. Y ya la última noticia que quería comentar en el día de hoy es que justo antes de esta subida del oro a más de $2.020, el Bitcoin y el oro tenían una correlación de más del 90% entre sí. Bitcoin podría hacer algo similar a lo que estamos viendo actualmente en el oro debido a esto. Es bastante positivo que estemos viendo esta correlación, sobre todo de cara a un largo plazo, porque ahora mismo esto está sucediendo muy en el corto plazo, pero si se llegase a mantener, entonces ahí sí que podremos estar valorando a Bitcoin como un valor reserva, ya que bueno, la verdad es que en estos últimos años tampoco es que se haya comportado como tal, pero es un poco la esperanza que tienen algunos en el mercado, que pueda llegar a ser pues esa otra alternativa al oro. Y respecto a lo que son fundamentales no hay mucho más que comentar, vamos a pasar con el análisis técnico. Comenzamos revisando el SP500.
En el SP500 hemos tenido un evento muy importante, ya que como veis hemos rechazado por completo esta zona operativa y estamos volviendo a estar dentro de la estructura operativa. Importante, desde aquí si llegamos a consolidar el reingreso y vemos esa posterior muestra de debilidad, tendremos que valorar esto como la posible sacudida de toda esta estructura, una vez más una sacudida sobre la parte alta. Este movimiento, a pesar de que consideramos que no era una muestra extremada de fortaleza, sí que lo valorábamos como una muestra de fortaleza porque consiguió alcanzar la parte alta. Pero si vemos un rechazo por completo a estos niveles operativos, entonces no tenemos que considerarlo como tal, sobre todo por la poca velocidad que traía este movimiento. No fue algo de golpe directamente hasta esta zona después de sacudir estos mínimos. Así que si vemos un rechazo importante alcanzando rápidamente la parte baja, tendríamos que estar valorando más el escenario bajista. Y ya sabéis que para eso tendremos que esperar primero la ruptura, consolidación de esta ruptura y luego ya buscar niveles operativos más bajos. De hecho, también se podría valorar para operar dentro de la estructura que sobre el test de consolidación en la parte alta pudiésemos valorar un short aquí para buscar niveles operativos más bajos. Pero aquí tenemos que estar pendientes sobre todo de la consolidación. En este caso sería sobre la zona de los 4.130 más o menos, siguiendo pues esta línea con cierta inclinación alcista. Bien, esto por parte del SP500 y por parte de Bitcoin, como veis, la cosa tampoco ha cambiado demasiado. Seguimos un poco a la espera a ver si llega a haber algún movimiento más interesante. Sí que es cierto que aumentó un poco la volatilidad desde que pues abrió el lunes el mercado, pero todavía no hemos visto que se decante por ninguna dirección. Seguimos viendo un balance bastante importante en estos niveles, justo además en la zona del BIPOC, y se mantiene en esta zona. Eventos importantes que hemos tenido en estas últimas horas, sobre todo destacaría este movimiento de aquí. Tuvimos un movimiento de búsqueda de liquidez en esta zona de mínimos, liquidando pues bastantes posiciones en long. Y posterior a esto hemos tenido un movimiento alcista bastante interesante. Como os comentaba en el análisis de ayer, otra posibilidad era intentar analizar una estructura que fuese más o menos como esta. Entonces, si viésemos que Bitcoin es capaz de alcanzar la parte alta, ahí sí que podríamos estar valorando la operativa en long, después de haber visto sobre todo una búsqueda de liquidez interna. Pero para eso primero tendremos que esperar a una ruptura de la parte alta y posterior consolidación, ya sea sobre la zona de este posible uptrust en torno a los 29.170 y luego sobre la zona de los 28.800. El problema que vamos a tener si llegamos a consolidar sobre los 29.170 es que, como veis, el margen hasta la próxima resistencia es pues casi, o sea, es que es mínimo, es que hay muy poca distancia. Entonces hay que tener mucho cuidado y proteger sobre todo muy rápidamente la operativa en cuanto pudiésemos alcanzar estos niveles operativos, que es un poco lo que ya comentábamos en vídeos anteriores, pero en este caso tendríamos menos margen para poder operar. Y entonces ahí, pues bueno, como siempre, cada uno debe de evaluar y gestionar su operativa. Pero ya os digo que, sobre todo, si llegamos a consolidar en esta zona y valoramos aquí el long, el margen es muy justo. Entonces, igual a alguno no le interesa entrar en una posible entrada aquí en long, por esto, porque el riesgo aumentaría un poquito más debido al poco margen operativo que queda. Pero bueno, como siempre, que cada uno valore las oportunidades operativas. Sobre todo, esto destacaría esta búsqueda de liquidez interna, ya que muestras de debilidad no hemos tenido, porque a pesar de que hubo ese intento de buscar niveles operativos más bajos, como veis aquí en el Value at a Low comenzaron a entrar compras, entraron los compradores a defender aquí la posición y después de esto enseguida rechazó. Entonces, una muestra de debilidad sería si hubiésemos alcanzado la parte baja, cosa que no hemos hecho. Todavía estamos un poco ahí pendientes, sobre todo a ver si llegásemos a ver alguna sacudida sobre estos niveles. Entonces, otra cosa que podríamos ver también sería esta ruptura alcista sacudiendo esta zona de máximos y luego reingreso. Ahí sí que activaríamos el setup bajista. Pero para eso primero tendríamos que ver una búsqueda de liquidez encima de este máximo. Y mientras no veamos eso, tendremos que esperar.
Si viésemos una huella de debilidad, podríamos valorarlo, pero sinceramente, viendo tanta aceptación en estos niveles operativos, yo creo que todavía deberíamos de sacudir alguno de estos extremos. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si llegamos a ver esa sacudida, que es un poco lo que ya comentábamos en el vídeo de ayer. Pero lo interesante fue al muy corto plazo, sobre todo en la operativa intradiaria, esta búsqueda de liquidez interna que podría ser que a corto plazo desequilibre del lado alcista. Así que nada, dicho esto, a nivel operativo, como seguimos más o menos en la misma zona, no hay mucho más que comentar, es un poco lo que ya llevamos comentando en días anteriores, así que vamos a revisar como siempre las herramientas, comenzando por Bookmap. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Aquí estamos viendo bastantes ventas, tenemos aquí una zona muy fuerte sobre los 28.350 y una aún más fuerte sobre los 28.500. Por parte de las compras no se ve tanto volumen y vemos algunas sobre los 27.670. Pero aparte de eso, la verdad es que poca cosa más que comentar aquí. Vamos a revisar el multibook. Y vemos también algunas ventas aquí otra vez. Ojo, cuidado, porque parece que hay bastantes ventas. Están intentando que el precio no logre subir desde aquí. Como veis aquí en los 28.500, es casi lo mismo que estábamos viendo en el otro gráfico. Aquí, como veis, absorbieron todas estas órdenes de compra, que es lo que comentábamos en la zona del Value at a Low, cómo rápidamente volvió a reingresar dentro de esa estructura interna. Pero bueno, absorbieron aquí bastantes compras y por eso quizás fue que no siguió cayendo el precio, porque hubo un volumen de parada aquí que frenó ese movimiento bajista. Veremos a ver, porque estas ventas que hay por aquí son bastante fuertes y ya sin siquiera acercarse a absorber parte de esas órdenes, frenó el movimiento alcista, entonces quizás tampoco tiene todavía demasiada fortaleza. Ahí entonces podrían buscar un poco más de liquidez luego a niveles operativos más bajos. Luego veremos en The Kingfisher, bueno, luego no, de hecho ahora vamos a revisar los mapas de liquidaciones, porque va a ser muy interesante ver sobre todo si en el corto plazo tenemos liquidez todavía por parte de los long, después de esa búsqueda interna que comentábamos antes. En el mapa de medio plazo parece que sí, que todavía queda bastante liquidez por parte de los long hasta los 27.680. 27.680 nos dejaría 680, pues bueno, un poquito por debajo de donde estamos ahora, pero seguiría siendo por encima del Value at a Low, de todos modos. Por parte de los short hay también un poco de liquidez, pero es menos, en este caso hay más por parte de los long, y por parte de los short tenemos liquidez hasta los 28.630. Luego a partir de los 25.750 hay mucha liquidez por parte de los long, pero de momento estamos lejos de esos niveles operativos. Vamos a cargar el mapa de corto plazo, aquí yo creo que vemos algo similar. Haciendo un poco más de zoom out. Se ha retirado liquidez por parte de los long que había sobre los 19.330 y sobre los 21.800, que esto lo comentábamos días atrás. Y vamos a revisar aquí también el mapa de corto plazo. Mientras tanto, sobre todo destacaría que Bitfinex es el que pues tiene algo interesante que comentar, porque es que es el que está yendo en contra de estos movimientos alcistas. Cada vez que vemos un movimiento alcista, Bitfinex descarga, y es lo que llevamos viendo ya unos cuantos días. No tiene mucha confianza en estos movimientos alcistas, porque como veis van metiendo órdenes de venta cada 2x3 y esta es una dinámica que ya llevamos viendo bastantes días. Por parte del resto de exchange, sinceramente yo creo que están siguiendo al precio, aquí no hay mucho más que comentar. Y se me ha olvidado comentar una cosa que me acabo de acordar cuando acabo de ver Binance. No lo tengo aquí preparado, pero bueno, yo os lo comento. ¿Recordáis la billetera de Binance que hemos estado revisando? Han vuelto a retirar más BUSDs. Creo que quedan ya menos de 100 millones. Así que bueno, estamos cerca ya de alcanzar ese total que había de los 1.000 millones. Y posiblemente ya estén realizando esas compras, porque me extrañaría que después de mover 1.000 millones de BUSDs no hayan comprado todavía. Pero me ha recordado eso porque es que en el CVD del spot no se está viendo nada. Entonces quizás no lo estamos, o sea, no están realizando esas operaciones desde
desde lo que son los CVDs, o quizás estos CVDs no recogen lo que es el spot de BUSD. Sinceramente no lo sé, ahí tengo mis dudas. Pero bueno, lo que sí que está claro, que se me ha olvidado comentarlo, ya me puedes disculpar, pero bueno, si has llegado hasta aquí, te lo mereces. Muchas gracias por el apoyo. Y que sepáis eso, que de la billetera de Binance han vuelto a salir todavía más BUSDs. Mañana intentaré ponerlos si no se me olvida, así que nada, podéis disculparme. Volviendo con lo que son los CVDs. Por parte de Huobi vemos aquí cómo han estado descargando spot. Y luego en los CVDs de los futuros no veo nada interesante tampoco. Vale, pues vamos a revisar los mapas de corto plazo. En el corto plazo seguimos viendo mucha liquidez por parte de los short. Hasta los 28.590 más o menos. Vamos a revisar esto de aquí. Aquí más o menos está 50-50, sinceramente. Vemos liquidez por parte de los short hasta los 28.460 más o menos. Y luego por parte de los long hasta los 27.777. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.